Hoy en A través del cristal hablamos de literatura. Más de una vez hemos oído el dicho que en esta vida hay que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Durante este tiempo que llevamos confinados, más de uno se ha atrevido con las letras y ha decidido comenzar a escribir su historia. Hoy desde aquí queremos entrevistar a un hombre que se ha atrevido con todo: poesías, novelas, ensayos e incluso canciones. Íñigo Zubeldía. Sí, haciendo alusión a un gran cantautor español, pongamos que hablamos de Benjamín Prado. Cuenta con diversos premios a su espalda, entre los que se encuentran el Hiperion, el Premio Andalucía de Novela y el Generación del 27. El escritor madrileño está incluido en la denominada Generación del 99 y entre sus títulos aparecen obras tan importantes como Raro, No solo el fuego o Los 30 apellidos dentro de la narrativa, o Marea humana, cobijo contra la tormenta, en poesía, traspasando muchas de sus obras las fronteras internacionales. Prado es un apasionado de la poesía y de la música, como decimos, colaborando en las letras de artistas de la talla de Joaquín Sabina o Amaya Montero. Benjamín Prado, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, has comentado en alguna ocasión que dedicabas más horas a la lectura que la mayoría, pero menos de lo que se quisiera, ¿no? No sé si en este tiempo que no hemos podido salir a la calle, has podido cambiar esa frase y disfrutar de esas bibliotecas de más de 30.000 libros que tienes. Por ejemplo, ¿de qué libros has podido disfrutar en estos días? Bueno, yo vivo como casi todo el mundo, pero más aún por razones profesionales, muy atado a las novedades, a lo que va saliendo, porque al final todas las semanas me tengo que leer 5 libros para recomendarlos en la cadena SER, en Radio 3, en el diario El País o en Infolibre. Y a veces uno lo que echa de menos es tiempo, no ya para leer, que en mi caso prácticamente no hago otra cosa, sino para releer, para volver a libros que en algún momento o te gustaron mucho y te gustaría volver a leerlos, o no te gustaron mucho, pero todo el mundo dice que son obras maestras y entonces sospechas que tú te equivocaste, hiciste una mala lectura. Pues para eso he aprovechado. He aprovechado en toda esta eh, cuarentena que ha llegado más allá de los 40 días, pues por ejemplo para releer El Quijote una vez más, que es una cosa que hago de vez en cuando, confirmar que es la obra con la que más me río y de la que más aprendo, para releer El Gran Gatsby, que en su momento me había parecido un coñazo insoportable y ahora me ha parecido una maravilla, eh, y al mismo tiempo también para seguir leyendo otras cosas, por ejemplo alguna novela de Baroja que me faltaba por leer, eh, alguna novela negra que leí cuando era muy jovencito y que ahora he vuelto a por ella, y también, desde luego, las novedades, algunos libros de poemas que me faltaban. Bueno, como verás, muchísimas cosas. Ha habido mucho tiempo para leer ahora. Veo que has tenido tiempo de sobra como a todos, ¿no? Bueno, como decíamos, un apasionado de la poesía, pero también un amante de la música, dicho de otra manera, de Bob Dylan a Rafael Alberti. ¿Cómo han influido estos nombres para llegar a día de hoy el gran escritor que eres? Bueno, te agradezco la exageración. Voy a intentar reponerme del piropo, que siempre es difícil. Yo tengo la idea de que la cultura es una cosa mucho más amplia que solo la literatura o solo la filosofía o solo la música o solo el teatro. Creo que es un conjunto de cosas y creo que a todas les vienen bien las demás. Creo que a mí me han dado versos que me gustan, seguramente están entre los que más me gustan de los escritos, pues me los han dado a lo mejor libros de arquitectura, que de pronto me han metido en la cabeza ideas sobre el volumen, sobre las perspectivas, los planos que debe tener un edificio, y un poema también es un edificio, que me han servido. Creo que le ha venido bien, o por lo menos la caracteriza, para bien o para mal, digamos, a mi poesía, pues el que me haya gustado tanto la música, el rock and roll, la música pop. Yo he aprendido mucho de Rafael Alberti o de Neruda o de Jaime Gil de Viedma, pero también he aprendido mucho de las canciones de Tom Waits o de Patti Smith o de José Alfredo Jiménez o de Joaquín Sabina. Teatro, cine, o sea, en todas partes puede haber algo que te sirve de combustible, algo que echarle al depósito ese que siempre está medio lleno y medio vacío del poema o de la novela que tienes en marcha. Es verdad que yo cuando estoy escribiendo novela no me gusta correr el riesgo de que me influya nada. No quiero leer muchas novelas, no quiero porque me parecen todas mejores que la mía además, ¿no? Sin embargo, en la poesía me viene muy bien leer a grandes poetas que siempre te dan una manera de solucionar un verso, un tipo de estructura. Bueno, eh,
puedo combinar la poesía con poesía y más difícilmente la narrativa con narrativa, pero creo que todo vale, y lo que lees en un periódico y lo que te cuentan por la calle y lo que ves en una serie también. Bueno, hablabas de que has aprendido mucho de Rafael Alberti. Yo te pregunto, ¿no? La vida muchas veces nos pone en nuestro camino o también a quién nos pone en nuestro camino, ¿no? En su caso, pues se encuentra a Rafael Alberti en un bar y te pregunto, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo comenzó esa amistad que posteriormente relató en A la sombra del ángel? Por casualidad, yo como Mercedes Sosa le tengo que dar gracias a la vida porque he tenido la suerte infinita de irme cruzando con personas que me han iluminado, que me han enseñado, que me han formado de alguna manera, a las que he tenido la suerte de querer a la vez que admiraba. Porque uno, cuando es muy amigo de Rafael Alberti, no se olvida nunca de que es Rafael Alberti, aunque luego tengas que una relación doméstica, lo lleves al médico, lo acompañes a hacerse una radiografía o a comprar la comida, pero no te olvidas de que estás ante el tipo que ha escrito sobre Los Ángeles, o yo puedo estar escribiendo una canción con Joaquín Sabina y ser mi colega y pelearnos a muerte por un adjetivo y decirnos uno al otro ese verso es una porquería por encima de mi cadáver, lo pones en la canción, pero no olvidarme que estoy ante el tipo que ha escrito seguramente con José Alfredo Jiménez las mejores canciones de este idioma. He tenido mucha suerte y tuve mucha suerte de entrar a ese bar, conocer a Rafael y disfrutar de la amistad de una persona que era única. Pero ya no solo como poeta, como uno de los grandes del siglo XX, sin una duda, a la altura de Lorca o de Neruda o de Cernuda o de Huidobro, sino como persona, un tipo que te enseñaba a vivir, que te enseñaba todo eso en lo que hemos caído ahora con la pandemia algunos, ¿no? Y es que buscábamos el paraíso sin darnos cuenta de que vivíamos en él. Y eso Rafael lo tenía muy en cuenta. Veía un árbol y decía, qué maravilla, qué hojas, cómo se mueve. Y tú decías, es verdad, ese árbol que está plantado frente a mi casa es una maravilla. Disfrutaba de cada conversación, de cada cena, de cada paisaje. Era una lección de vitalidad verdaderamente extraordinaria. Y por eso siempre que alguien me pregunta, oye, ¿cómo es posible que con la diferencia de edad que había entre un tipo que cuando lo conociste tenía casi 80 años y tú tenías 17, surgiera esta amistad? Y yo les doy la razón, había una gran diferencia de edad. Él era mucho más joven que yo, sin ninguna duda. Qué bonito. Bueno, tu primera novela fue Raro, hace ya 25 años, y la última novela que has lanzado, por cierto, este año, Todo lo carga el diablo, en la que, bueno, relatas... Bueno, no la he lanzado todavía, la he dejado entre medias porque la pandemia me la... Bueno, es Claro, verdad, tienes razón. Todo Bueno, lo carga el diablo iba a salir en mayo, creo que el 14 de mayo. sí, y La bueno, editorial pensó que la dejaba junio y luego hemos llegado al acuerdo de que es mejor dejarlo para octubre, donde hará ferias del libro, y esperemos que el único rebrote que haya sea el rebrote de la literatura, las casetas de las ferias y las librerías abiertas ya sin restricciones. sí, no, te decía eso, ¿no? En este libro que, bueno, novela que lanzarás en los próximos meses, relatas un nuevo caso que Juan Urbano debe resolver y te pregunto, ¿no? ¿Cómo consideras tu evolución? Bueno, yo me conformo con que la evolución no sea una involución. Me conformo con no poderme explicar a mí mismo, como hacía García Márquez, mira que lo admiramos, pero creo que es el autor de una de las frases más tristes de la historia. Uno siempre escribe el mismo libro distinto. Hombre, yo creo que hay que intentar escribir, siempre hay que intentar escribir libros diferentes, meterte en camisas de 11 varas, pasar por sitios en los que no habías hecho turismo antes, sabiendo que al final uno tiene un estilo a partir de cierto momento y mucha gente te dice, es que tú una cosa muy distinta, no se parece nada, lo abres y a los 2 minutos te das cuenta de que solamente lo podía haber escrito esa o ese escritor, ¿no? Pero creo que hay que intentar siempre buscar nuevas aventuras, ¿no? Yo en el caso de Juan Urbano lo tengo fácil y lo tengo difícil. Cuando uno hace una serie, eh, tiene los mismos protagonistas, personajes que se repiten, algunos que eran protagonistas en una son secundarios en la otra, pues tiene la ventaja de que ya eso lo tiene construido, tiene un tipo de carácter, hay una manera de ver la vida del personaje, aunque se tiene que notar que cumple años también como el lector. Y luego tiene otra dificultad, que es la de correr el riesgo de repetirte. Entonces, bueno, yo busco siempre maneras de... Por eso desde que empecé la serie de Juan Urbano dije que cada una iba a rondar un género. Una iba a ser una novela histórica, otra una novela de espías, otra una novela policíaca, otra de piratas. Bueno, esta es un poco una novela de miedo o de fantasmas. Has comentado también en alguna que otra ocasión
que el mismo Rafael Alberti te llevaba a conocer lugares para conocer e inspirarte de cara a un futuro. ¿Cómo de importante para ti es ver previamente un lugar para inspirarte? No, yo nunca escribo sobre sitios en los que no he estado. Si tengo que escribir sobre Hong Kong, me voy a Hong Kong, y si tengo que escribir sobre Perú, me voy a Perú, o he estado en Perú, y entonces aprovecho para, más bien lo segundo que lo primero, aprovecho para escribir, porque creo que no se puede escribir a partir de la Wikipedia, no se puede escribir viendo las cosas a distancia, porque conocer un sitio no solamente es haber visto la catedral, es haber probado la comida que come la gente de ese lugar, es haber bebido lo que beben, es haber estado en algún garito, escuchar la música popular, el aroma ese de las calles, ¿no? De la vida en los lugares, la manera de hablar, el acento, la cadencia de la gente. Yo creo que todo eso es conocer un lugar, no solamente haber visto un par de imágenes. Lo que pasa es que, claro, yo creo que cuando vas a un sitio no se trata de cambiar de paisaje, sino de cambiar de mirada. Se trata no de ser un turista, sino de ser un viajero, con todo lo que eso implica. En alguna que otra ocasión, Benjamín, has comentado que la gimnasia de la literatura es la lectura. Sabemos que has leído esta cuarentena, pero no sé si has escrito, porque, a ver, inspirarte en viajes no has podido inspirarte porque no has salido, pero no sé si has tenido la posibilidad de eso, de escribir algo que vaya a dar luz en un futuro. Bueno, es un problema pequeño. Julio Verne casi nunca fue a ninguna parte, aunque vino a España y estuvo en Vigo, por cierto, y Lezama Lima no fue a ningún lugar tampoco, ¿no? Y sin embargo son escritores que han, en fin, alimentado la imaginación del ser humano. Ha pasado algo curioso con esto de la pandemia, y es que no solamente yo, sino casi todas y todos los amigos y amigas escritores con los que he hablado me han dicho, oye, pues, tengo una sensación casi de un cierto bloqueo, no he hecho casi nada y tal. Sin embargo, los colegas cantantes se han puesto a escribir canciones y han hecho una cada 10 minutos, ¿no? Y de hecho yo no he escrito mucho, sí he corregido un poquito más todavía la novela, sí he tomado algunas notas para algún poema, pero lo que he hecho básicamente ha sido participar en canciones colectivas, cosas que me han propuesto, unos versos por aquí, por allá, una estrofa en una u otra canción. Es curioso, ¿no? No sé si tendrá alguna explicación, todo lo suele tener, pero a lo mejor es que consideramos más urgente la conexión que puede establecer una canción, ¿no? Bueno, yo participé, por ejemplo, en Los Abrazos Prohibidos, la canción de Vetusta Morla con una serie de gente, y es verdad que eso al principio fue un poema que empezamos Elvira Sastre y yo, y se lo fuimos pasando a una serie de colegas, y bueno, ahí sí que hubo un salto primero a la poesía y luego de la poesía a la canción. Será interesante en algún momento estudiar todo lo que tiene que pasarle a un poema para que se pueda convertir en una canción, porque si ves el poema original y ves la letra de la canción, vas a encontrar muchas diferencias y dos códigos de circulación distintos. No sé cómo afecta a un escritor este confinamiento en cuanto a la venta de libros se refiere, porque no sé si se ha notado, bueno, con el tema online. Bueno, claro. Sí, hombre, las librerías estaban cerradas y yo si no he sacado la novela ha sido porque me parecía ridículo si las librerías estaban cerradas que los libros estuvieran abiertos, ¿no? De manera que nos hemos... Es verdad que los libros tienen esa ventaja, la música también, que es que se pueden leer en digital. Tú puedes sacar una novela y la gente, si no tiene el papel, lo lee en digital, lo cual facilita, por cierto, que te lea gente de otros sitios mientras llegan las novelas, ¿no? Y eso es una cosa que está muy bien. Lo digo porque como había tantos defensores, propagadores del apocalipsis diciendo las redes van a acabar con la literatura, y bueno, yo siempre decía que un poema de Poeta en Nueva York de Lorca iba a ser igual de bueno leído en un smartphone, sin ninguna duda. No, el poema no iba a empeorar, ¿no? Y creo que también la gente se va a vengar de esta temporada sin libros, y que cuando las librerías ya lo están, pero cuando estén abiertas del todo, vuelvan las ferias y demás, pues seguramente habrá en eso sí también otro repunte de los buenos en el índice lector. Mucha gente ha leído mucho, y yo creo que si se comparan el índice de lectura de España durante el coronavirus, seguramente habrá subido pues alrededor de un 25 o un 30%. Fácilmente, porque la gente al final de lo que no dispone muchas veces es tiempo, y al final el tiempo ese que cuando lo disponemos no sabemos qué hacer con él, pues al final tenemos ahí un libro. No solamente eso es cierto eso que dices,
Pero también es verdad que la gente de pronto se ha dado cuenta, porque tronaba y entonces se han acordado de Santa Bárbara, de lo que conforta, acompaña, ilustra, ayuda a pensar la cultura y la literatura. Sí les pediría que se sigan acordando cuando deje de llover y que sigamos defendiendo la cultura con el cariño con que se ha defendido en estos tiempos terribles, ¿no? Me encanta la frase que te dijo Rafael Alberti, tómate muy en serio la obra y muy en broma a ti mismo. Mi interpretación es que, no sé si será la tuya, que hay que hacer un trabajo en serio, pero luego ríete de todo lo que suceda. No sé cuál es tu interpretación y si la pones habitualmente en práctica. Absolutamente siempre, pero esa y la otra, que es no seas pedante, no te creas que has inventado la pólvora, y si algo hay excepcional en ti, que sea el escritor, no la persona. No intentes ir por la vida epatando, siendo snob y haciéndote el original y llamando la atención siempre. Que llame la atención. Yo lo que quiero es deslumbraros a vosotros dos y a todos los demás que estén por ahí con una imagen de un verso mío, con una historia de una novela. No yo, no tengo ningún interés. Yo soy una persona muy normal, con una vida muy regular, muy parecida a la de mis lectoras y mis lectores, y por eso creé el personaje en homenaje a Rafael, al Juan Panadero de Rafael, el personaje de Juan Urbano. Juan Urbano se quiere parecer mucho más a los lectores de las novelas que a los héroes de las novelas. Quiere ser alguien que podría ser cualquiera, en cierto sentido. Es verdad que es especialmente listo, especialmente ingenioso, porque yo creo que en un libro a mí me gusta que cuando estoy leyendo, notar que estoy leyendo, que no estoy leyendo el periódico, que estoy leyendo una novela. Yo cuando veo una película me gusta notar que es una película, no un informativo, ¿no? Creo que hay un grado de exageración en la prosa que no es el habla. No nos equivoquemos, una cosa es el habla y otra cosa es la prosa. Y Blas de Otero decía, hombre, podemos discutir si hay que escribir como se habla, pero que no se puede escribir como no se habla. Entonces, con esas limitaciones, sí que me gusta buscar lo excepcional, lo memorizable en lo que escribo, pero no tengo ninguna necesidad de subirme a ningún pedestal. Y es más, creo que lo que nos distingue al grupo de amigos, que lo somos desde hace 40 años casi todos, es que nos reímos muchísimo de todo y especialmente de nosotros y hasta de nuestra sombra, ¿no? Solemnidades las justas, ¿no? En el despacho que habitualmente escribes, aunque he visto que no solo te centras en el despacho en el que estás, sino que puedes escribir en cualquier lugar, bueno, la mayoría, tienes fotos ahí en tu despacho y la mayoría he leído que eran poetas. No sé si ahora, por el hecho de estar más centrado en la novela, pues has dado este honor a algún autor de este género que te acompañe en tu despacho. Pues la verdad es que las fotos las tengo de poeta solo, pero sí que, pero sí que es verdad que por primera vez en la novela hay un dibujante que está haciendo las portadas de toda la serie de Juan Urbano, ¿no? Eh, las nuevas que salen y las reediciones. Y siempre juega con hacer algún muñeco allí que represente más o menos la historia y ponerle la cara de alguna o alguno de mis escritores, ¿no? Pues en una salían los 30 apellidos, en realidad son Rafael Alberti de joven y Paul Eluard. Jamás salió este mundo era Silvia Plath. Ahora va a salir una edición nueva de Ajuste de Cuentas que es Neruda. Y esto sí lo puedo contar porque se ha visto la portada. En la portada de la nueva de Todo lo carga el diablo es María Teresa León, una narradora que a mí me gusta mucho y a la que creo que se condenó injustamente a la categoría de señora de Alberti. Era muchísimo más que eso, sin ninguna duda. También tiene mucho que ver con la historia que se cuenta en la novela, desde luego. Claro. Pues tenemos medio exclusiva. Quería hacer referencia también a las colaboraciones que has tenido en la composición de letras de varios cantantes. Has trabajado, como decías, con el grandísimo Joaquín Sabina, con Coquemaya, con Amaya Montero, de la que me encanta y es ahora la que te voy a preguntar, porque yo siempre he sido fan desde pequeña, desde que empezó con La Oreja de Van Gogh, tengo hasta sus discos firmados, con eso te comento todo. No sé cómo surgió esa colaboración en Nacidos para Creer y, bueno, cómo es el proceso y cómo fue el trabajar con ella. Trabajar con Joaquín es una cosa muy natural, somos amigos hace casi 40 años. Joaquín es un poeta con banda,
Tú entras en su casa, estás entrando en la casa de un escritor, lo que te va a enseñar no es una guitarra Gibson Les Paul que se acaba de comprar, sino una primera edición del Ulises de Joyce o de Neruda dedicada. Y por lo tanto compartimos muchas cosas, tenemos muchas cosas en común, nos pasamos libros, hacemos poemas en broma, cadáveres exquisitos, y era algo absolutamente natural que acabáramos escribiendo alguna canción y últimamente discos enteros ya. Y con Amaya yo la admiraba mucho también. Siempre he pensado que es una voz excepcional. Y cuando surgió la posibilidad, mucha gente me llama para escribir letras, para escribir canciones. Yo normalmente no suelo aceptar porque prefiero escribir poemas para mí que canciones para los demás. Salvo en el caso de Joaquín, no me lo tiene ni que pedir, solo con que me lo ordene ya es más que suficiente, ¿no? Y además porque aprendo mucho sobre él y me da muchas ideas también para escribir poemas después. Me hizo gracia lo de Amaya precisamente porque era un terreno ajeno a mí, un terreno de divas pop en el que yo nunca había estado, y la verdad que estoy muy contento de las canciones que salieron, ¿no? Porque creo que tienen muchos ángulos y lo que yo le pido a una canción que es que tenga versos a los que les tengan envidia los poemas que escribo, ¿sí? Y que diga, este no se lo debí dar, me lo tenía que haber quedado para mí, ¿no? Eso es lo que más me gusta de todo. Puedes ponerte a cantarlos. No les conviene a los versos que les canto yo. Benjamín, yo te quería preguntar, bueno, últimamente estás más centrado en la narrativa que en la poesía, con lo que te ha gustado, ¿no? Este género. ¿Se debe a que tal vez el público demanda más novela o es porque te sientes... No es por eso, es porque yo en general soy muy lento escribiendo, porque soy muy tiquismiquis y miro las cosas 400 veces, corrijo y corrijo y corrijo. Por cierto, después de que he publicado los libros, sigo corrigiendo, cosa que hace que me odie la gente que está escribiendo tesis sobre mí. La vuelvo loca porque saco 17 ediciones y nunca es igual el poema, siempre hay alguna cosita que está cambiada, ¿no? Y he tardado en escribir el último libro de poemas, tardé 8 años en escribirlo, ¿no? Las novelas suelo tardar 4 y para una que había tardado 2 ha venido una pandemia y la ha retrasado 5 o 6 meses, ¿no? No, o sea, no es que produzca menos, es que publico menos. Seguramente casi siempre tengo en algún cuadernito alguna idea para un poema o 2 o 3, voy apuntando cosas, pero hasta que no estoy absolutamente convencido, no tengo prisa tampoco, el mundo no necesita otro libro mío urgentemente. Y en cuanto al otro, no sé, la poesía está bastante de moda. La verdad que gracias a esta generación de poetas jóvenes de Internet que también iban a destruir supuestamente la poesía, la literatura y los libros y todo lo demás, ha pasado justo lo contrario. La poesía se ha rejuvenecido, los auditorios también se han multiplicado, hay muchísima gente joven allá donde va, bueno, no sé, por lo menos en los míos, imagino que a los demás les pasará lo mismo. Y creo que la poesía está de moda, más que otra cosa, ¿no? Poetas infinitamente mejores que yo, Ángel González, Jaime Gil de Viedma, publicaron las segundas ediciones de sus libros 50 años después que las primeras. Tú ahora sacas un libro y no es difícil que saques 8, 9, 10 ediciones, supongo que de tiradas mayores, ¿no? Eso quiere decir que hay más lectores en general y más lectores de poesía en particular. Y vaticino que va a haber más todavía, porque la poesía se mueve muy bien en el mundo nuevo de las redes, en el mundo de los tweets, en el mundo de Facebook, en el mundo de Instagram. Es más fácil engancharte con unos versos de un poema que meter 5 líneas de una novela y que te dé ganas de leerla. De manera que vaticino que la poesía todavía tiene mucho territorio por conquistar. Bueno, ya 2 últimas preguntas, Benjamín. Lo has comentado antes, pero bueno, ¿qué tal ha sido la experiencia de participar en Los Abrazos Prohibidos, el canto colectivo y solidario de Vetusta Morla? Pues como casi todo lo que ocurre en mi vida, pues algo casual, ¿no? Uno va conociendo gente, va echando amigos, amigos a los que admiras mucho. A mí los chavales de Vetusta me parecen muy buenos, he disfrutado mucho en sus conciertos, los he visto tocar delante de 38.000 personas en la Caja Mágica de Madrid y muy feliz por su éxito. Guille Galván es un buen escritor de poemas, además, y somos buenos amigos. Bueno, empezamos el poema Elvira y yo, pues oye, ¿por qué no se lo pasamos también a algunos amigos, aparte de poetas, Loreto Sesma, Irene G., Raquel Lanceros? Bueno, ¿por qué no se lo pasamos a algunos amigos
músicos. Pues bueno, pues yo llamo a Andrés Suárez, ¿vale? Pues yo llamo a Leiva, pues yo llamo a Marwan, pues yo llamo a Jorge Drexler y tal. Bueno, hicimos ese poema conjunto. Empezaron a pasar cosas muy bonitas con el poema, empezaron por ejemplo, a hacerse fotos y ponerlas en las redes sanitarios, ¿no? Enfermeras, doctoras, médicos que salían con el poema impreso en la mano, eso era muy emocionante, niños de colegios que lo recitaban. Algún tipo también que publicó en el diario El Mundo un artículo que se llamaba El Vals de los Sinvergüenzas, poniéndonos a parir, llamándonos oportunistas, malos poetas a todos y demás, ¿no? Ahora debe estar en el salón de su casa bailando la canción. Y Guille Galván pues me llamó y me dijo, Benja, Guille estaban también entre los redactores del poema, Benja, le voy a poner música. Digo, pero hombre, si le vas a poner música habrá que transformarlo en una canción. Vale, esto hagámoslo tú y yo ya. Porque poner a 20 de acuerdo para ya en versos rimados era muy complicado. Bueno, hicimos una adaptación de lo que había, no es que inventáramos nada, una palabra por aquí y por allá. Y Guille pues empezó a llamar amigos, que si Dani Martín, que si Iván Ferreiro, que si Eva Amaral, que si, bueno, en fin, ya sabéis el elenco este tremendo que hay, ¿no? Acabando con Joaquín, por cierto, ¿no? Ha sido muy divertido y sobre todo es que lleva ya casi 3 millones de visualizaciones en YouTube y todo lo que se recaude ahí en el resto de las plataformas pues va destinado a la investigación del CSIC, de aquí a la eternidad además. Muy bien, muy bien. La verdad que se agradecen estos gestos solidarios. Y ya por último, Benjamín, sabemos que al margen de la escritura y de la música tienes otra pasión, que es el Real Madrid, y creo que esa buena noticia de que vuelva a la Liga, ¿no? Es interesante. Yo tengo dos pasiones, porque yo siempre he sido del Athletic de Bilbao, que era mi equipo de niño. Mis fotos de niño siempre estoy vestido con el fondo del Athletic. Pero como soy de Madrid, vivo en Madrid y a mí lo que me gusta es ir al campo, pues me tenía que hacer también del Madrid. Comparto cada semana, tengo 2 alegrías o 2 tristezas o una de cada, ¿no? Y es verdad que me gusta mucho el fútbol y me gusta mucho el deporte en general. Me ha gustado mucho practicarlo. He jugado muchísimo al fútbol, muchísimo, casi a nivel semiprofesional al balonmano. Y me gusta jugar al tenis. Y como todos los señores de mi edad me he tenido que rebajar a jugar al pádel incluso, ¿no? Cosa que hace que Joaquín Sabina me grite cuando me ve pasar con la raqueta en rota, me grite de todo y nada bonito, ¿no? Pero sí, siempre además digo que el único sitio en el que yo me relajo absolutamente y no estoy tramando un verso ni pensando cómo podía mejorar un parrafito de una novela es en un partido de fútbol donde lo más inteligente que puedo decir durante una media es ¡ya! Bueno, me imagino que estarás atento todo desde la final de la Copa del Rey, ¿no? Yo es que claro, es que imagínate lo que es para los hinchas del Athletic, es muy importante. No tenemos tantas oportunidades, porque con el Madrid ganó muchas cosas, ganó muchas Copas de Europa, ¿no? Y ligas y de todo, pero con el Athletic Bilbao es difícil ganar algo de manera, y encima contra nuestro rival tradicional, la Real Sociedad, pues eso tiene que ser un partidazo. Desde luego, si se juega sin público será... No creo. No creo. Una pena, porque una vez que tenemos las dos aficiones... Sí. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Sí, pues espero, Benjamín, verte por allí, que yo defendiendo otros colores, que es la Real, pero bueno, mi mamá era de Bilbao y nunca ha sido ante Athletic Club de Bilbao, o sea que muy bien. Lo dicho, Benjamín. Te daré el pésame a la salida y todos tranquilos. Lo dicho, Benjamín Prado, escritor de novelas, poesía, compositor de letras de canciones, la verdad que un placer y el haber estado charlando contigo aquí con nosotros a través del cristal. Y nada, a cuidarse y muchísimas gracias. A cuidarse todo el mundo. Gracias a vosotros. Gracias. Chao.